pues, como decíamos, hoy tenemos un tema, queremos hablar de alguien que era muy, muy importante, pero que su poder o su dinero no bastaba para sanarse en una enfermedad terrible que tenían para ese tiempo. Y vamos a estar platicando acerca de, no sé, a lo mejor ustedes ya se dieron cuenta, pero vamos a estar en Segunda de Reyes 5, a lo mejor ustedes ya saben de quién estamos hablando, y estamos hablando de Naamán. Dice la narración en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, verso 1 y 2 primeramente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Esta historia se desarrolla en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo. Era en el tiempo de los reyes, en el tiempo de los reyes de Israel. Y en ese momento había conflicto, había combates con otras naciones, especialmente con Siria. Y especialmente la narración nos lleva a considerar a un hombre llamado Naamán, el cual la descripción es que era general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Es decir, era muy apreciado por el rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, hubo batalla, hubo conflicto, y Siria tomó a Israel como tributario, y es aquí donde se desarrolla esta escena. Y lo primero que vemos aquí es que ese era un hombre general, un hombre muy importante, un hombre que tenía una posición sobre el ejército de Siria, pero también era como, si lo vemos así, la mano derecha, el amigo del rey de Siria. En ese caso es Ben-Hadad II. En ese momento él tenía ese hombre que a través de ese general Dios había permitido que Siria tuviera algunas victorias, algunas batallas. Y mis hermanos, dice primeramente, lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Y dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. La descripción es que era un hombre muy fuerte, muy valiente, era de gran valor, muy valiente, pero tenía una condición que era la lepra. Y muchos sabemos lo que era la lepra en esa época, que ahora sigue siendo una enfermedad pues terrible, pero se puede tratar. Pero en aquel tiempo no había medicina y tener esta enfermedad era como sinónimo, no sé si sea sinónimo, o de que te iban a tener aislado, de que no podías tener contacto con la gente porque se podía contagiar. Entonces era una enfermedad terrible. La verdad es que era muy terrible porque a este hombre que tenía tanto dinero, que era uno de los más cercanos o mejor amigo del rey, nadie podía ayudarlo. Todo su dinero no le era suficiente para poder sanarse. Entonces nos ponemos en esa situación de un hombre que era tan fuerte, que era tan valeroso porque había ganado tantas batallas, que tenía contactos porque conocía al rey, tenía acceso a lo mejor a los mejores médicos de ese tiempo, pero ninguno podía ayudarlo. Y que si hubiera cura, pues quizás no hubiera reparado, ya sea él, el rey. Sí, a eso me refiero. Tenía acceso a la mejor medicina de ese tiempo, pero no podían curarlo porque hasta ese entonces la lepra no tenía cura. Entonces de nada le servía todo lo que tenía. Sí, no era como otra persona de bajos recursos que decía, es que yo no tengo dinero, no puedo accesar. Él sí, pero aún así no se podía curar y de nada le bastaba todas las batallas, tener esos contactos porque no podía sanarse, no podía ni siquiera disfrutar lo que tenía, ni siquiera su familia. Así es. Entonces, la descripción es interesante porque dice que era muy valiente, era amigo del rey, pero hay pero era leproso. Y esa era una situación, como ya mencionaste, de estigma, de separación, de dolor en su piel. A través de este tiempo podemos ver que quizás había partes muy dolorosas de su cuerpo, una situación que quizás no iba disminuyendo, sino al contrario, se iba agravando. Pero pensando en eso, muchas veces las situaciones o las condiciones que estamos viviendo
son como una situación para llevarnos a Dios. Muchas veces estamos viviendo situaciones difíciles, pero hay ocasiones en que o nos acercamos a Dios o nos retiramos de Dios. En ese caso, la enfermedad que tenía este hombre fue un medio, fue un paso para que él buscara de Dios, porque de otra manera no hubiera buscado. Y quizás así ha pasado en nosotros mismos o en distintas personas que a través de una situación quizás difícil en casa, una situación que estamos pasando, quizás nos volteamos a Dios o buscamos de Dios. Porque de otra manera, si no tuviéramos un problema, si no tuviéramos esa situación, muchas veces como seres humanos no nos daríamos cuenta, no voltearíamos hacia arriba. O no nos damos cuenta de que la verdad no somos nada, ¿sí? Creemos o nos hacemos de un valor de acuerdo a lo que tenemos, a lo que hemos logrado profesionalmente o a la riqueza que ya podemos tener porque venimos de una familia que está bien acomodadamente. Entonces, hasta que pasan esas situaciones es cuando muchas personas se dan cuenta que el dinero no es suficiente, que no puede comprar tu salud cuando llega una enfermedad difícil, como ahora podemos platicar de cáncer o de otras enfermedades que aún que tengas el dinero no te garantiza que vas a quedar sano, no te garantiza que el proceso no va a ser doloroso. Entonces llegan estas situaciones y nos damos cuenta de lo débiles, de lo frágiles que somos, o llegan otras situaciones de repente, no nada más ahora es la salud, sino hay muchas situaciones, problemas familiares, donde te das cuenta que aunque tengas suficiente o dinero vasto, no lo compras, no compras la seguridad de tu familia, no compras la buena unidad entre los lazos familiares, no se pueden comprar esas cosas. Entonces ahí nos damos cuenta de que somos frágiles, de que nosotros no podemos, de que necesitamos la ayuda de Dios. Y si lo ponemos un poquito en contexto, no era una gripe, sino que era una enfermedad que lo llevaba quizás más adelante a morir, muy dolorosa. Y es interesante porque muchas veces cuando tenemos quizás el apoyo de alguien importante, cuando tenemos recursos, nosotros mismos buscamos opciones y decimos, no, voy a salir de esto. Pero este hombre ya quizás había buscado y no tenía solución. Cuando no hay nadie, cuando pensamos que ya no hay esperanza, es ahí donde muchas veces nuestros ojos deben dirigirse a Dios. Y no solamente cuando hay una falta de esperanza, sino en los casos más complejos, en los casos más terribles, es ahí donde ahora sí volteamos a Dios. Quizás si tuviera una enfermedad menor o más pequeña, él quizás hubiera ido con el rey, con su amigo, y solución resuelta. O que tal vez ya había pasado, no sé. Siempre, no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando tienes una enfermedad o algo así, de repente nos dicen de los remedios milagrosos, intenta esto y te vas a curar. Yo me imagino que también en esa época había pasado. No, hombre, si tomas esto, se te va a quitar. Aunque ellos saben que es mentira, pero por vender, por algo así. Y pues este señor tenía mucho dinero, podía comprar cualquier remedio y tenía la necesidad de curarse. Entonces tal vez ya le habían dicho, toma esto con esto, o vete a caminar a no sé dónde y te vas a curar. Entonces, pues por dinero no había límites. Tenía el de él y tenía también su amistad con el rey que podía ayudarlo. Yo me imagino que tal vez ya había intentado varias cosas, porque así es, cuando uno tiene una enfermedad uno busca que no quede de uno el poder sanarse. Entonces tal vez ya había buscado, pero lo padre de esto o en este relato es que él no buscó esta solución, como Dios en su misericordia, porque era alguien que este hombre no conocía a Dios, no era temeroso de Dios, pero como Dios a veces extiende su misericordia hacia las personas por ese amor que tiene para el ser humano. Y si seguimos, no era parte del pueblo escogido de Dios, era un enemigo, era un extranjero, pero Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y entonces estamos en un planteamiento de una enfermedad difícil, compleja, cuando no hay más, ya no hay más que hacer. Quizás él ya no tenía otra cosa, pensaba que se iba a quedar así, quizás ya por eso no buscaba ayuda. Quizás la buscó en un tiempo, pero ahora se quedó así. Entonces, cuando nuestra confianza está en la riqueza, en lo que sabemos, en lo que tenemos, puede ser un obstáculo para llegar a Dios. Pero cuando
no tenemos nada, cuando Dios es todo en nuestras vidas, es ahí donde tú y yo podemos descansar, que vale la pena tener una confianza, una seguridad en nuestro Dios. Entonces, dice la palabra que en ese momento Naamán tenía lepra, una situación que para el pueblo judío era como sinónimo de plaga, sinónimo de la ira de Dios, de un castigo de Dios. En el lenguaje, en la cultura judía, el que alguien fuera leproso era sinónimo de estigma, sinónimo de castigo de parte de Dios, de azotado por Dios. Pero vemos y vamos a estar considerando más adelante que Dios bendice aún a aquel que quizás nosotros pensamos que no es así. Y dice la Escritura que no mereciera, ¿no? Porque a veces creemos que es quien merece, pero como dijiste tú ahorita, es a quien Dios quiere tenerle misericordia. Porque a veces nosotros volvemos a lo mismo, que aunque conocemos la palabra de Dios, a veces en nuestra humanidad creemos que Dios da a quien merece, a quien ha hecho méritos, a quien es más cristiano, a quien se porta mejor. Pero se nos olvida eso, de que Dios da a quien Él quiere y bendice a quien Él quiere. Muchas veces pensamos que por ser hijos de Dios, por estar en la casa de Dios, no vamos a tener problemas, no vamos a tener situaciones y que Dios nos va a acercar de bendición. Y realmente cuando estamos con Dios, todo lo que Él permite lo obra para bien. Pero Dios bendice a sus hijos y también a aquellos que quizás ahorita no le conocen, porque Dios es amplio y grande en perdonar. Y es aquí que una de las cosas que vamos a estar viendo, este hombre que era extranjero, que era leproso, que a través de él habían conquistado y tenido como opresión a su pueblo, ahora está recibiendo un favor y la misericordia de Dios. Dice el versículo 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dentro de la narración dice que bandas armadas, es decir, grupos que se dedicaban a saquear, llegaron a la ciudad de Samaria, que era la capital del reino del norte en ese momento, y se llevaron a muchas personas, entre ellas una niña, y la pusieron en la casa de Naamán para que sirviera como esclava, como alguien que estuviera ayudando ahí a la señora, a la esposa de Naamán. Y quizás esta niña vio la situación que imperaba en el hogar de Naamán y su esposa, y la declaración de esta niña es, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. A mí lo que me encanta de aquí hay dos cosas que a mí me gusta, como muchas veces decimos que bueno, y la Biblia lo dice, que todo obra para bien, ¿sí? A veces me imagino que para esta niña fue muy difícil la situación que pasaron, como estar en tu casa con tu familia, que los lleven como esclavos, a que tal vez ahora ya estaban separados, no sé, a lo mejor ella trabajando aquí, su mamá o sus hermanos en otra parte, pero como Dios en medio de esta situación complicada que ellos estaban viviendo, cómo Dios lo usa para algo bueno, para que Él pueda darse a conocer, Él y su poder. Y otra cosa, la fe de esa niña, ¿no? De decir, si rogas. no, porque ya había escuchado que la lepra terrible, que no tiene cura y que no sé qué, pero ella en su fe, si rogase, él quedaría sano. O sea, ella no vio un obstáculo. Ella creía que él podía ser sano y por eso le compartió, porque seguramente veía cómo él sufría y también cómo su familia sufría al ver a alguien que tú quieres en estas condiciones, en esta, pues sí, en esta tristeza, en esta miseria de ver tu cuerpo que te duele, que se descompone. Pero me gusta mucho su fe. Y es muy bonito cuando dicen que los niños en su inocencia tienen esta capacidad, ¿verdad?, de creer. A veces nos hemos dado cuenta al ver a los niños en nuestra iglesia y poder ver esa fe viva, porque ellos no tienen esa capacidad de ver lo malo, sino creen en Dios y creen que puede hacer las cosas como ella en este momento. Si seguimos un poquito con eso de los niños, la fe de ellos es como más pura. En cambio, cuando estamos adultos, nuestra mente o en lo que confiamos, en lo que nos apoyamos, puede ser como algo en contra. Nos ponemos nosotros mismos límites, o nos ponemos nosotros mismos las barreras. Nos decimos, sí,
ay no, pero es que no soy tan bueno, es que no creo. Nadie puede curar la Ajá, lepra. es que ya muchos lo han intentado y no han podido, o sea, no se puede. Y los niños en su fe sincera, ellos no ven las barreras, sí se puede. Si él creyera verdaderamente, sería sano. Me gusta mucho ver la fe de esta niña. A través de este pasaje queremos animarte. Si tú estás en una situación que quizás no hay esperanza, una situación compleja, una situación donde dices, ya he buscado, ya he intentado por todas partes, déjame decirte que tienes que buscar al Señor. Tienes que dirigirte al Dios vivo, al Dios verdadero, al único que puede cambiar las cosas, que puede hacer posible lo que parece imposible. Entonces, para ese hombre era imposible ya que estuviera sano su cuerpo, pero para Dios no hay nada imposible. El Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura nos dice que no hay nada imposible para Él. No hay ninguna cosa que sea difícil para nuestro Dios. Y es por eso que dentro de esa historia podemos ver como la mano de Dios ahí gobernando, dirigiendo cada cosa, cada aspecto. En medio del conflicto, en medio de la batalla, Dios permite que una niña de Israel llegara a la casa donde estaba Naamán, porque pudo haber llegado a otra parte, a otra casa, a otra aldea, pero justamente llegó ahí. Y no es una casualidad, sino es que Dios está obrando, porque Dios nos conoce desde antemano, de anticipación, y está moviendo todas las cosas para que nosotros nos volvamos a Dios. Y si lo vemos como un ajedrez, si lo vemos como un rompecabezas, Dios está poniendo todas las piezas, está acomodando todas las cosas para que en ese caso Naamán, este general, tome una decisión por él, se vuelva a él. Creo que cada uno de nosotros, situaciones nos han llevado a un punto crítico, a un punto donde hemos decidido creer en el Señor Jesús o hemos decidido no creer. Es decir, hay una clave, hay un punto interesante donde cada uno de nosotros o decidimos creer o seguimos en nuestra incredulidad. Hay algunos que quizás a través de una enfermedad han venido al conocimiento de Dios, una situación que ha pasado con una hija, con un hijo, ha hecho que ellos hayan venido a una confianza en Dios. Y tantas cosas, problemas, situaciones, o simplemente Dios ha estado tocando la puerta del corazón de las personas y han abierto de manera favorable. Entonces, ahora tenía una esperanza, tenía una oportunidad, porque esta niña le dice a su señora, si rogase allá al profeta de Samaria, él le sanaría de su lepra. Y rápidamente me imagino que la esposa de Naamán le dijo a Naamán, y Naamán, ni lento ni perezoso, fue corriendo con su amigo el rey de Siria, y le dice, hay una niña que dice así, que allá en Israel puedo ser curado de mi lepra. Y como la narración dice que este rey quería mucho a Naamán, dijo, no, es más, llévate algunas cartas, quizás de recomendación, quizás para que te abran y te faciliten todas las cosas, no te pongan trabas y vayas directo para ser sanado. Y Naamán llevaba ropa, llevaba oro, llevaba plata, llevaba muchos regalos para el rey de Israel y para aquel que lo atendiera. Y llega a la ciudad de Samaria, donde está el rey, y se presenta con el rey de Israel, Joram. Y entonces hay una situación donde el rey dice, ¿qué? ¿Me manda el rey de Siria a este hombre de lepra para que yo lo sane? Dice que rasgó sus vestiduras en señal de que no comprendía por qué lo enviaban. Dice, yo no soy Dios para que dé vida o muerte. Y es ahí donde el versículo 8, si lo puedes leer, del segundo libro de los Reyes, dice algo que relata lo que va a continuar. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y es que la niña dijo, si conociera al varón, al profeta, ¿no? Y el rey hace las cartas directamente al otro rey, como que si el rey tenía que encargarse de curar a este hombre. Y a lo que vemos, tal vez el rey no conocía a Eliseo, no sabemos, que ya toda la gente alrededor de esta ciudad pues se dio cuenta de la situación y la preocupación que tenía el rey y como, tráiganmela acá estoy yo. Es que si llega un funcionario con toda la comitiva que imaginamos que llevaba a Naamán, no pasaba desapercibido y que entrara al palacio, al lugar donde estaba el rey y que se oyera ahí que el rey pues estaba molesto, estaba asustado porque quizás pensaba que el rey de Siria lo buscaba solamente para hacer guerra. Pero
el profeta que representa a Dios en ese tiempo, el mensajero, el vocero de Dios, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y el versículo 9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Entonces ya está en Israel, visita al rey, él no lo puede solucionar, lo manda a llamar el profeta de Israel llamado Eliseo, y entonces Naamán ahora se dirige a la casa del profeta Eliseo, y creo que Eliseo simplemente le dice a su criado, no sale Eliseo, simplemente le dice a su criado: dile que se vaya a lavar 7 veces en el río Jordán. 7 veces. ¿Y cuál es la reacción de este general? Se enojó. Se enojó, y creo que la primera cosa es eso, ¿no? Que el profeta no salió, que salió la persona que le ayudaba. Y entonces era como, me imagino que le dio en su ego, ¿no? De decir: yo soy una persona tan importante. Vengo de ver al rey de Siria, vengo de estar en el palacio del rey de Israel. Empezar, vengo desde lejos, ¿no? Me dijeron que el profeta, voy acá, luego me mandan acá, y no sale el profeta, sale su sirviente. Es como súper indigno para él. Y todavía lo que le dice, ¿no? La indicación que le da también le molestó. Que pareciera muy sencillo. Ve, lávate 7 veces en el Jordán. Y la narración dice que Naamán se enoja de tal manera que en sus pensamientos decía: yo pensé que iba a llegar, iba a salir el profeta de Dios, no sé qué iba a hacer, me iba a tocar o no sé qué, y la lepra iba a sanar. En cambio, simplemente manda a un criado y le dice que me vaya y lave 7 veces. ¿Qué es eso? ¿Y a ustedes no les ha pasado que de repente tenemos expectativas, ¿no? Que creemos que las cosas se van a dar de cierta manera, de que yo voy a orar y de repente Dios va a conceder y va a pasar esto, y no pasa como nosotros lo planeamos, porque esto nada más lo había planeado. Planear o imaginar. O eso, la expectativa de que va a ser así. Y cuando las cosas no son como nosotros lo planeamos, como las expectativas que nosotros no tenemos, como que nos desilusionamos, y también llega esta molestia como la que llegó a este hombre, porque había pensado que iba a pasar algo súper extraordinario o como mucho teatro, tal vez algo así, y le mandó a hacer algo tan sencillo como irse ¿cómo es? Lavarse o meterse al río Jordán 7 veces. Entonces es como eso, yo que soy tan importante, y pensar en este hombre, en esta situación, a veces también nos hace pensar en nosotros, cuando han llegado las circunstancias difíciles y las cosas no pasan como nosotros pensamos, y a veces también ha llegado esa desilusión o ese enojo porque Dios no obró como nosotros pensábamos que lo iba a hacer. Voy a leer textual lo que dice la reacción de Naamán. Verso 11: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es interesante que la narración dice que Naamán ya se fue, se iba. Como no vio que salió Eliseo, no lo recibió el profeta, mejor me regreso. Se fue enojado. Como niño berrinchudo. Como niño berrinchudo. Y no solamente Naamán, muchas veces nosotros como hijos de Dios pensamos que las cosas deben solucionarse de la manera que nosotros pensamos, y para él le parecía algo simple. Y muchas veces en la actualidad pensamos que la salvación o el camino del perdón es algo muy complejo y tenemos que hacer aquello y muchas cosas. Pero hay una cosa muy clara y muy simple, pero a la vez profunda, y es que la salvación es un don, es un regalo de Dios. No es algo que nosotros podamos hacer. Quizás nuestra expectativa es hacer muchas cosas, pero hay una sola cosa que debemos hacer, y es creer en el Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y así hay mucha gente, ¿no? Cuando se acerca al Evangelio y que pueden decir: ¿cómo? Si yo hice cosas terribles, ¿cómo si yo creo yo puedo ser salvo de todo lo que he hecho? ¿Cómo mis pecados pueden ser limpios? Y no creen que la verdad se les hace es que como algo tan sencillo a comparación de todo lo que hicieron, ¿verdad? Pero es así, y más como tú dices,
es algo que Dios nos regala cuando nosotros creemos con un corazón sincero. Es algo que nosotros no podemos comprar, no podríamos comprar. Y es algo que todos podemos hacer, porque imagínate si la salvación sería, no sé, ir a recorrer la parte más alta o más baja, o el extremo u otro extremo del mundo y encontrar la sabiduría, encontrar la filosofía, encontrar la plenitud. No todos podrían. No todos tendrían acceso. Y en la cruz Dios dio la oportunidad a todo el ser humano. ¿Y dónde está? Al alcance. En nuestro corazón y en nuestra boca. Que si confesamos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y en nuestro corazón se debe creer para tener la justicia divina. Entonces, la salvación que ofrece Jesús es por cada uno de nosotros. Hayamos hecho pecados quizás terribles o no tantos, pero el pecado a fin de cuentas nos separa de Dios. El pecado nos va apartando del camino de la imagen de Dios, y es por eso que necesitamos el perdón, necesitamos ser reconciliados por medio de la sangre de Jesús. Y queremos enfatizar esto, amigo. Es solamente por lo que hizo Jesús. No hay ninguna obra, ningún mérito. Es solamente lo que hizo Jesús lo que puede darte el acceso a tener una relación con el Dios eterno. Entonces, para él era simple. Cuando los apóstoles y también el apóstol Pablo está predicando en aldeas y lugares, ciudades gentiles, para ellos les parecía como algo muy simple. ¿Qué? ¿Nada más creer? Otros decían, no, pues es que tenemos que ver señales. Pero la señal o lo que debemos ver y creer es la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Se iba razonando este hombre llamado Naamán, decía, en mi ciudad, en Damasco, hay 2 ríos más cristalinos, están mejores. Verso 12, Abana y Fafá, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ya se iba, ya se regresaba. Imagínate todo ese viaje, toda esa expectativa que había creado, pero llega ahora y solamente por orgullo, solamente por enojo, solamente porque no se le atendió como él quería, ahora se regresaba igual. Hasta ese momento se regresaba leproso. Bueno, sí, se regresaba enfermo, pero ahora no nada más enfermo, sino enojado, porque estaba indignado de que las cosas no pasaron como él quería, hasta que las personas que trabajaban con él, la Biblia dice sus criados, se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Y era verdad, si le hubiera pedido una cosa bien grande, la iba a hacer. Llevaba gran cantidad de oro y plata, así que si le pedía una gran suma, él estaba dispuesto a darlo. Pero le dicen, te pidió algo sencillo, ¿por qué no lo haces entonces? Era más fácil lo que le estaba diciendo. Es interesante el detalle de esos siervos que realmente apreciaban a Naamán, porque ya se iban y uno de ellos, Padre, si te hubiera pedido una gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? Y quizás Naamán reaccionó y reflexionó, sí lo hubiera hecho. Entonces el criado le dice, ¿cuánto más si te pide, ve y lávate en el río? Y es ahí donde hay un cambio, una diferencia en este hombre que ya se iba enojado, se iba molesto, que regresaba leproso, y es cuando obedece. Hay una actitud de obedecer a la orden del profeta que representa a Dios en ese momento. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Entonces este hombre tuvo que obedecer. Quizás para él era incomprensible, ¿cómo que me lave en ese río? Los ríos de Damasco son mejores, representan a mi Dios, son cristalinos. Entonces, pero la orden no era esa. La orden era que se lavara en el río Jordán. No en los de Damasco, el Abana y el Fafar, sino en el río Jordán. Y es que no era el río, no era el agua. La solución a la limpieza era la obediencia y creer a lo que Dios había dicho. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas externas, en el rito, pero no es eso. Es en lo que Dios hace. Es Dios el que tenía la capacidad para sanar y limpiar a este hombre y lo hizo. Pero le pone como una condición, una obediencia. Así que
¿Qué tanto usted y yo estamos en un momento de obedecer a Dios, de creer a lo que Dios dice, de seguir las reglas de Dios, de hacer nuestro peregrinar a la manera de Dios y no a la nuestra? Era lo único que tenía que hacer Naamán, obedecer y zambullirse en ese río, lavarse 7 veces, no una, no 2, 7 veces. Tenía que hacerlo conforme a la palabra de Dios, y es ahí que vemos la obediencia y el actuar de ese hombre. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y escuche esto, conforme a la palabra del varón de Dios. Cuando este hombre obedece, cuando este hombre se zambulle 7 veces, cuando obedece a la palabra de Dios, quedó limpio. Muchas veces tú y yo podemos saber la solución. Muchas veces podemos saber qué es lo que puede traer una mejora a nuestra vida, hablando ya sea de una enfermedad, algo físicamente. A veces sabemos quizás la solución, la medicina, pero si lo sabemos y no lo aplicamos a nuestra vida, no hay cambio. Quizás yo puedo saber todo acerca de la medicina que me puede curar, pero si no me la tomo, no me va a hacer efecto, no va a haber un cambio. Naamán tenía que confiar, tenía que obedecer. Y tenía que obedecer a un profeta que le mandó un criado. Y que esto que tenía que hacer le costaba más trabajo que las otras cosas que a lo mejor ya había hecho o que podía hacer, ¿no? Lo que era diferente o nuevo para él le costaba mucho trabajo, el poder creer. El humillarse, Sí. reconocer. Sí, esto le costaba mucho trabajo. Y Y a veces también a nosotros. A mí me gusta mucho porque nosotros podemos, o hay de dos. A veces nos ponemos a ver a estos personajes de la Biblia y nos indignamos de que, ¿cómo era él así? Y muchas veces nosotros también caemos en eso. Caemos de enojarnos porque Dios no obró como nosotros pensábamos, o ¿por qué me está pidiendo eso? Sí, porque es difícil para nosotros. Y me gusta porque Dios deja a todos estos personajes para hacernos ver que nosotros a veces nos parecemos mucho también, que somos al final humanos, somos débiles, pero también nos deja ver a través de estos personajes la misericordia que no solamente extiende hacia ellos, sino también que nos extiende a nosotros, que va más allá de que nosotros somos débiles, de que nosotros podemos llegar a ser egocéntricos, a que podemos llegar a enojarnos con Dios. Él sigue mostrando su misericordia, pero nos sigue diciendo qué hacer, que es diferente a lo que nosotros queremos. así es. Entonces dice, y quedó limpio. Lo que nunca pudo haber conseguido antes, ni su dinero, ni sus posiciones, ni sus amistades. Y el versículo 15 es interesante, y volvió al varón de Dios. Es decir, no es limpio y se regresa, sino que es un hombre agradecido. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, es decir, todos los que iban con él, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Este hombre está limpio, está sano, una vida nueva, y va con aquel que hizo o intervino para la sanidad y le dice, ahora conozco. Hay una declaración de confianza, de fe. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. Recuerda que no era del pueblo de Israel, él era de Siria, y también en Siria había muchos dioses, pero ahora dice, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. En otras palabras, él está reconociendo, el Dios de Israel es el Dios único, el Dios vivo y el Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, el eterno, el yo soy, el todopoderoso. Está hablando de que él tuvo el poder para sanar lo que nadie más pudo haber hecho. Y pasamos de ese orgullo, pasamos de ese hombre que no quería humillarse a un corazón agradecido, a un corazón que reconoce, a un corazón que sabe que fue la mano de Dios y dice, ahora conozco. Y hay como una confesión personal de este hombre. Por eso el general que creyó en Dios, Naamán que cree en Dios, se pone esa fe, esa esperanza en el Dios vivo, en el Dios verdadero. Este hombre creyó, este hombre recibió la sanidad,
pero no dio marcha atrás, sino que siguió confiando, siguió empezando una relación con Dios. Se regresó a Siria, pero con su milagro. Se regresó a Siria sanado y con la fe en el Señor. Porque muchas veces la gente puede pedir sanidad, puede pedir un milagro, y Dios puede obrar, puede sanar, pero muchas personas se regresan o se olvidan de Dios. Pero este hombre fue sanado, fue beneficiado por Dios, pero sigue teniendo su fe y su confianza en Dios. Amén, amén. Y me gusta y que podemos ver que verdaderamente este hombre creyó, ¿no? Creyó en ese Dios todopoderoso ese día, que más adelante, cuando ya iba a regresar a su casa, en el versículo 18 dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Entonces ya había ese temor y de que sabía que los otros dioses eran dioses falsos y que él solamente en su corazón estaba el poder adorar a este Dios verdadero que había obrado de esta manera tan especial y tan sorprendente, cuando más personas habían visto cómo este milagro había sucedido en su vida y había creído verdaderamente y estaba agradecido con Dios por esto. Decir, que Dios me perdone porque yo voy a regresar. Y el rey tiene sus ídolos falsos, tiene sus dioses falsos, pero yo soy como su brazo derecho y voy a estar ahí, entonces que Dios me perdone si yo me llegara a inclinar. Es el que lo protege, es su guardia. Sí. Entonces, pues también tengo que hacerlo, pero ahora su corazón no estaba inclinado a ese Dios, sino al Dios vivo, al Dios verdadero. Y eso es lo importante que queremos dejarte. Las situaciones nos llevan a una encrucijada a buscar de Dios o a no. Quizás en este tiempo de pandemia mucha gente al principio con el miedo, con el temor, empezó a buscar de Dios, empezó a tener quizás algo de Dios, pero después se fue un poco normalizando todo eso de la pandemia y el corazón volvió a lo que era. Algunos a buscar a Dios y a otros a su misma rutina. Solamente por el miedo, solamente por la preocupación pasó eso y ya no tienen un seguimiento, una manera de obedecer y caminar en los planes de Dios. Simplemente era por el miedo, por el temor. Pero qué importante es que no solamente tengamos nuestro milagro, tengamos la sanidad, sino que tengamos al Dios que hace esos milagros. Que nuestra fe esté en Él. Amén. Una vez escuchaba de alguien que había llegado, dice, yo conocí de Dios porque a mí me empezaron a decir de todos los beneficios que había de seguir a Dios. Y comenzaron a pasarme cosas buenas cuando yo conocí el Evangelio. Entonces, qué padre cuando pasan estas cosas, pero que nuestro corazón no esté solamente esto de buscar a Dios por sus beneficios. Y otra cosa que comentabas, cuando llegó la pandemia, en muchos de nosotros, siendo yo la primera, empezó a haber mucho miedo de las situaciones, no solamente la enfermedad, el trabajo, el dinero, si uno se podía morir, tu familia, uno piensa muchas cosas, ¿no? Y después damos gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de nosotros, de tu familia, de nuestras familias en estos 2 años. Pero es muy triste que las cosas se están retomando y ver, no solamente en nuestro templo, ver cómo muchos pastores, ver a muchas iglesias que comenzaron a estar vacías, porque muchas personas comenzaron como no fueron a la iglesia en el tiempo de pandemia porque nuestras autoridades así lo dijeron, que por el bien de nosotros no había que congregarnos, ¿no? Pero poco a poco se fueron retomando las actividades, pero hay quienes no regresaron porque se hizo a lo mejor como una costumbre no ir y empezar a hacer otras cosas. Entonces, también quisiéramos hacer una invitación. La iglesia en la que tú estés, hay que congregarnos, es una necesidad. Podemos buscar a Dios a través de las redes sociales y hay muchísimos cultos que tú puedes ver los domingos o otros días de la semana, pero es bueno, es sano y es agradable delante de Dios poder congregarse en las iglesias. Se vive otra experiencia. Muchos en la iglesia decíamos, qué diferente es adorar a Dios aquí en nuestro templo con nuestra gente. La verdad que el primer culto después de estar aislados mucho tiempo fue una experiencia muy bonita. Entonces no queremos que tú te pierdas eso.
tu iglesia te necesita. En cualquier lugar donde tú estés, te invitamos a eso, a con los cuidados que se deben de tener, nuestro cubrebocas, la sana distancia, poder congregarnos. Entonces, esta historia es una historia de gracia. Y cuando hablamos de gracia significa el favor inmerecido, lo que no merecemos que Dios nos da. Este hombre no merecía, porque era enemigo, era extranjero, era leproso, no merecía estos beneficios de Dios, pero Dios quiso bendecirle. Y en Lucas capítulo 4, verso 27, dice la palabra de Dios: y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En este episodio de Lucas capítulo 4, es cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret. Se le da a leer el rollo, es decir, la Biblia en ese momento era en rollos, así que lee el profeta Isaías y dice que halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y cuando Jesús entrega ese rollo ahí en la sinagoga, dice que toda la mirada, todos los rostros de las personas estaban fijos sobre él. Pero muchos estaban sorprendidos de la enseñanza de Jesús, estaban admirados, unos daban buen testimonio de él, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió que dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Cuando Jesús dice eso, muchos se admiraron, pero otros dijeron: no es el hijo del carpintero, y le menospreciaron. Y es ahí donde Jesús le recuerda este pasaje. Muchos leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, muchos leprosos, pero ninguno fue sanado, ninguno, solamente Naamán el sirio. Muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero ninguna fue bendecida como aquella que era de Sarepta, de Sidón, es decir, pueblos enemigos. Entonces, cuando Jesús dice esto, es que la salvación, la gracia es para todo aquel que viene con fe, que se humilla delante de Jesús. No es por una nacionalidad, no es por una denominación religiosa, no es por un comportamiento, es por lo que hizo el Señor Jesús. Es por lo que hace en la vida del ser humano. Toda esta historia está llena de gracia. Desde que llega esa mujer o esa niña, esa joven, a la casa de Naamán, donde se le permite que Naamán venga a esta tierra de Israel, donde le recibe el profeta Eliseo, donde le dice cómo debe ser curado, donde lo hace y queda limpio. La salvación es una obra de Dios. Él ha diseñado de principio a fin esta obra, pero lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros es tomar una decisión. La Escritura nos dice que tú y yo debemos tener una decisión en lo que ha hecho el Señor Jesús. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versos 16 al 18. Evangelio de Juan, capítulo 3, versos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, mis hermanos, todo nos lleva a una decisión. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él lo dio. Y ahora todos y cada uno de nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra fe, nuestra confianza en Él. Ese hombre que estaba apartado, que tenía todo en contra, puso su fe en el Señor Jesús y recibió. Recibió sanidad y recibió salvación. Ahora tú que estás escuchando, quizás te puedes identificar, quizás estoy en un caso tremendo, difícil como el de Naamán.
La palabra nos dice que hay esperanza para ti. Hay una esperanza si tú vienes a Él. O quizás si tú eres un hijo de Dios y te has apartado y ese pecado te ha llenado, es decir, te ha hecho que estés todo lleno de pecado. En una metáfora, estás lleno de lepra. Dios puede sanarte. Dios puede sanar tu corazón. Dios puede sanar tu vida. El caso más difícil cuando viene a Jesús es transformado. Solamente por el poder de Dios hay una vida nueva. Ese hombre, reiteramos al principio, pudo haber buscado una y un sinfín de opciones, de posibilidades, pero no había. Cristo es la solución, Cristo es la respuesta. Cristo es el único que puede cambiar tu corazón. Es la esperanza que queremos dejarte en esta noche. ¿Vendrás a Él? Naamán vino a Jesús. ¿Pero qué de ti? ¿Qué de ti, hermano? ¿Qué de ti, amigo? ¿Vendrás a Jesús? ¿Tomarás una decisión para creer en Él? Quizás hoy has reconocido que estás separado de Dios por causa de tu pecado. Quizás hoy reconoces que tu pecado te separa de Dios. Pero también has escuchado el día de hoy que Jesús puede perdonar tus pecados. ¿Invocarás al Señor para que perdone tus pecados? La Biblia dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Seas niño, joven, adulto, en el lugar que estés, en la condición que estés, si invocas el nombre de Jesús, si llamas y clamas, invocas el nombre de Jesús, serás salvo. Salvo del pecado, salvo del castigo, salvo de la ira de Dios. ¿Lo harás? ¿Tomarás una decisión por Él? Te invitamos que puedas reflexionar en base a esta historia, a estos principios que hemos considerado, y no te quedes apático. Tomes una respuesta, una decisión por Jesús, porque Él puede cambiar tu vida y lo puede cambiar para bien. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Pues se nos va el tiempo, de repente pasa muy rápido, ya estamos a punto de finalizar nuestro programa y pues antes de hacerlo queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar con nosotros, por poder escucharnos, también por compartir comentarios. Queremos saludar a Abel Vergara, que nos escucha de Huitzililingo, ya lo pude pronunciar, Huitzililingo Hidalgo. Muchas gracias por ver el programa. También queremos saludar a nuestra hermana Laura Pérez. Muchas gracias, hermana, por sus saludos y por poder estar con nosotros este momento. Son los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales. No sé, tal vez puede que en las otras páginas hay más personas mandando mensajes. Queremos saludar a cada uno de ustedes, los que nos escuchan en Texas, los que nos escuchan en Doctor Arroyo, los que nos están escuchando aquí en Monterrey a través de Radio Eterna. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues queremos invitarlos todos los viernes a las 8 de la noche a poder vernos a través de Radio Eterna y también a través de nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista el Divino Maestro Oficial. Y pues una vez más, si tú no tienes un lugar donde congregarte, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para ti. Iglesia Bautista el Divino Maestro, estamos en Guadalupe, en María Medina 102, tenemos cultos todos los domingos a las 11 de la mañana, así que eres bienvenido. Agradecemos el favor de su presencia, su compañía en este viernes un poco fresquecito, ya hacía falta un poco el clima diferente acá en la ciudad, así que les bendecimos para aquellos que están en días un poco de descanso, de reflexión, celebrando algo importante. Les bendecimos, nos unimos a ellos y deseamos que Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por acompañarnos y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes en tu programa Conversaciones de Fe. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos permites de meditar en tu palabra y rogamos que traigas fe, Señor. Fe en cada corazón para que se vuelva a ti, Señor. Para que queden sanos del alma, sanos espiritualmente, Dios, y puedan tener una relación preciosa y maravillosa contigo. Bendice a mis hermanos que tienen una necesidad, un problema. Sé con ellos y llénales, Dios, de tu esperanza, de tu gozo, y que podamos, Dios, creer que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Les bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan una excelente noche y que Dios siga bendiciendo su vida en este fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.